La infodemia, las fake news, el fraude informativo, acciones que van en contra de la rectitud y de la verdad, no son algo nuevo. Ahí tiene el ejemplo de la obra Ricardo III de Shakespeare, Propaganda Tudor, que a la fecha descalifica a un rey que fue querido y que fue respetado por su pueblo. También durante la Guerra Fría, la mayoría de los medios occidentales destacaban la supuesta amenaza o superioridad militar soviética, y se trataba más que de una amenaza de propaganda estadounidense para justificar los presupuestos militares anuales que, sin la amenaza soviética, jamás habrían podido defender ante sus ciudadanos. Y la infodemia se intensificó a partir del 11 de septiembre en Nueva York con los atentados al Pentágono, a la ciudad de Washington, a las Torres Gemelas. La versión oficial de lo sucedido contrasta con libros de denuncia y con supuestas pruebas que la refutan, pero lo que resulta aquí incuestionable es que tras los atentados le siguió una cadena de noticias llena de eventos catastróficos que crearon miedos y crearon enemigos para justificar guerras, sabotajes contra gobiernos y pueblos enteros. Por ejemplo, la destrucción de Irak, de Libia, de Siria, y es que podría justificar los Estados Unidos presupuestos anuales en defensa que superaban los 400,000 millones de dólares anuales, pues lo hicieron a través de propaganda, de infodemia. Mire, la administración de Bush hijo construyó el camino de una guerra en Irak basada en grandes mentiras o falsas impresiones, como elegantemente las llamó Al Gore, y son estas. 1. Saddam Hussein estuvo implicado en los atentados del 11 de septiembre. 2. Saddam Hussein estaba vinculado, colaborando o cooperando con Al-Qaeda. 3. Sus armas de destrucción masiva eran una amenaza inminente para la seguridad internacional. 4. El régimen de Hussein estaba en 2002 a punto de hacerse con armas nucleares. 5. Las fuerzas estadounidenses serían recibidas en Irak como liberadores. 6. Acabando con Hussein, los Estados Unidos facilitarían la paz y la democracia en el Oriente Medio. 7. El fin del dictador iraquí sería una gran victoria en la guerra declarada al terrorismo internacional tras el 11S, y a partir de ahí el gobierno estadounidense y sus aliados, entre ellos varios medios de comunicación, se dedicaron a descalificar, a desautorizar y a restar credibilidad a toda declaración, desmentido o información procedente del Irak de Saddam Hussein. Estados Unidos fue a la guerra y en 2003 invadió y ocupó Irak, yendo en contra de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, presidido por México, en ese entonces a través del embajador Adolfo Aguilar Sincer, y los Estados Unidos ganaron la guerra en 3 semanas, pero perdieron la batalla de la paz y de la propaganda, porque desde la entrada de los tanques en Bagdad, los iraquíes viven peor que antes. Y vamos a otro ejemplo, el Brexit. La crisis económica de 2018 afectó a millones de personas, muchísimos perdieron su trabajo y hasta su casa. La economía se estancó y hubo recortes en los servicios públicos. Se trató de un muy mal momento económico que explica la aparición de discursos que aprovecharon el descontento de la sociedad para manipular la opinión pública y ofrecer soluciones aparentemente fáciles a problemas en verdad muy complejos. Y lo que pasó con el referéndum del Brexit es que las noticias falsas formaron parte de su debate, apelando a argumentos emocionales para convencer, por ejemplo, con el tema bastante sensible de la migración, en el que se fueron directo al miedo, diciendo a las personas que se van a quedar sin trabajo si no se detenía el flujo de migrantes, y no aportaban cifras ni mucho menos explicaciones del enorme valor que los migrantes trabajadores tienen para aportar riqueza al Reino Unido. Con el Brexit se saturaron de noticias falsas las redes sociales para que los lectores no pudieran diferenciar las informaciones fiables de las que no lo son, e incluso en las 48 horas previas al referéndum, varias cuentas de Twitter de origen ruso publicaron 45,000 mensajes sobre el Brexit, esto para confundir al electorado. La desinformación manipula la opinión de las personas, es más contagiosa y dañina que el virus. Por eso es tan importante saber las noticias con una mirada crítica.